Hoy os voy a presentar la lectura que se llama Cultura, Multiculturalidad, Interculturalidad y Transculturalidad, evolución de un término. Voy a reorganizar los contenidos para que sea lo más fácil posible de seguir. Por eso voy a empezar explicando de dónde proviene el término cultura y cómo ha evolucionado. El término proviene del latín colere, que significa cultivar en el sentido agrícola. Evoluciona al francés y al alemán con el significado del esfuerzo humano por cultivarse y progresar hacia unos valores. A partir de aquí, distintos autores proponen distintas definiciones para el término que se van completando unas a otras. Seeley, por ejemplo, sitúa la cultura en el saber colectivo y distintivo de los grupos sociales. Para Taylor, cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, es decir, las costumbres y todas las capacidades y hábitos que se adquieren por formar parte de una sociedad. Boas dice que la cultura se puede definir como la totalidad de relaciones y actividades intelectuales y físicas que caracterizan el comportamiento de un individuo dentro de un grupo social. Mientras que Crowber individualiza la cultura porque es algo que se aprende y lo que se aprende es porque ya existe. Así que la cultura se transmite, no es algo innato. Todas las acciones están condicionadas consciente o inconscientemente por las normas culturales que se aprenden por medio de la familia, de las escuelas y del grupo social de referencia. Malinowski añade que este comportamiento aprendido tiene además un valor social. Los enfoques de Jordan. Bueno, lo he llamado así, pero Jordan es otro de los autores, de los señores, y lo que hace es proponer tres definiciones distintas para cultura, dependiendo del enfoque que tenga el término, es decir, de contexto, podríamos decir. Entonces, desde un enfoque académico promocional, la cultura tendría una función socializadora con carácter jerárquico, es decir, que tendría como objetivo mejorar el estatus personal. Desde un enfoque enumerativo, la cultura es el número de vivencias que comparte un grupo. Y desde un enfoque formal, sería el conjunto de significaciones interiorizadas que ayudan a entender la realidad y a explicar las conductas de los miembros de un grupo. Pero para entender los elementos que conforman realmente la cultura, vamos a apoyarnos en su estructura. La cultura consta de una superestructura, donde encontramos todo aquello que tenga que ver con la creatividad, la ideología y los aspectos intelectuales y mentales. Después está la estructura en sí, que está formada por economías políticas y domésticas. Y por último hay una infraestructura que recoge el modo de reproducción y de producción, así a grandes rasgos. Pero aún podemos complicarlo más, o simplificarlo, depende de cómo se mire. Con los niveles de Kontakt. Este señor establece que existe una cultura nacional que engloba experiencias, creencias, patrones de comportamiento y valores compartidos por ciudadanos de un mismo país. Luego estaría la cultura internacional, que va más allá de los límites nacionales y por tanto dos culturas podrían compartir experiencias y medios de adaptación, ya sea por medio de préstamo o de difusión. Y por último existiría la subcultura, que son patrones y tradiciones basadas en símbolos diferentes y suele aparecer en subgrupos que conviven dentro de una misma sociedad compleja. En un país como España, los fenómenos migratorios hacen que la sociedad sea muy heterogénea y, por consiguiente, una sociedad multicultural y multiétnica, ya que los inmigrantes que llegan traen consigo su propia cultura. Ante este hecho, la cultura puede adoptar dos actitudes. Una actitud dinámica, es decir, se adaptará a los cambios y evolucionará, o una actitud estática, provocando el empobrecimiento de la sociedad. Es por todo esto que necesitamos evolucionar el término un paso más allá, creando otros mucho más grandes como multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. La multiculturalidad se provoca principalmente debido a los avances tecnológicos y del transporte, que nos acercan cada vez más a lo que se conoce como aldea global. Como nos indica el prefijo multi, hace referencia a que existen muchas culturas diferentes, aunque no se especifica que exista relación entre ellas. Las culturas están en el mismo lugar, pero sin relacionarse o incluso presentando conflicto entre ellas. En otras palabras, existe indiferencia o tolerancia, algo así. Sin embargo, el término interculturalidad sí que implica una comunicación comprensiva entre culturas que conviven. Y por otro lado está la transculturalidad,
que es un proceso de acercamiento que busca establecer vínculos más allá de la cultura misma. En la lectura también aparecen otros términos relacionados como son etnocentrismo y relativismo cultural. El etnocentrismo es el sentimiento o creencia que tienen las personas de estar en posesión de la mejor cultura de todas, es decir, la cultura auténtica y verdadera, mientras que el relativismo cultural consiste en aceptar todos los aspectos de las diversas culturas. Es un respeto estático y acrítico de las culturas. Se respeta tanto las que son distintas que aceptamos todos sin enjuiciar las desigualdades, por lo que el enriquecimiento no es realmente mutuo. En conclusión, lo ideal es adoptar una postura intermedia, criticar de forma sana los aspectos que fomentan la desigualdad y mostrar una actitud de respeto. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya quedado más o menos claro. Sé que son un montón de términos, que la relación entre ellos puede llegar a ser un poco confusa, pero he intentado organizarlo de la mejor manera que he podido, así que bueno, espero que os haya quedado más o menos claro. Y nos vemos en la próxima. Chao.